Vamos a tener un poco de enseñanza. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo y yo creo que en relación a esto, vamos a ver una parte de ese fruto. Hemos estado hablando acerca del amor de Dios, porque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan esto? Por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla acerca de esto, habla acerca del fruto que produce el Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano, del verdadero cristiano. Hoy vamos a hablar acerca de uno de esos frutos o una parte de ese fruto que es el gozo. El gozo es algo que el Espíritu Santo de Dios produce en la vida del cristiano. Y la palabra de Dios en Nehemías 8:10, dice la palabra del Señor en Nehemías 8:10, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En este último punto que dice que el gozo del Señor es vuestra fuerza, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. En esta porción, en la última parte, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pues hay una manera, hay una forma que el enemigo utiliza para debilitar al cristiano. Hay una estrategia satánica que es utilizada para que nosotros estemos débiles. Y esa estrategia satánica es poner tristeza y amargura en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos desanimados, cuando nosotros estamos sin gozo, entonces nuestro espíritu se debilita. Por eso es que el Señor nos invita en este día a que nosotros podamos estar gozosos. Puedes decirle al que está a tu lado: sonríe, Cristo te ama. Y más de 10 pudimos dar una sonrisa a nuestro hermano, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros estemos gozosos. Porque cuando nosotros estamos tristes, entonces eso produce debilidad en nuestra vida. Vamos a ver qué es el gozo. ¿Qué es el gozo? Y es la habilidad, escucha, atento. Fíjense, el gozo es la habilidad de permanecer animado y contento aún en medio de las circunstancias adversas. Es una condición espiritual de la cual disfruta un creyente en cuyo interior vive el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo. Por eso hace rato que estábamos nosotros cantando que queremos que Él haga habitación en nosotros, que Él haga una morada en nuestra vida. Estamos diciéndole al Señor: queremos estar siempre gozosos. Yo no sé cuántos han escuchado ese canto, pero los que ya somos de más de 18 años de edad, no sé, sabemos algún canto que dice: yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma y en mi ser, ¿verdad?
Y cuando nosotros hablamos de este gozo, es el gozo que produce Dios en nuestra vida. No porque las cosas vayan bien, no porque tengamos mucho dinero, no porque tengamos una bonita familia, no, sino porque Dios pone en nosotros ese gozo. Y ese gozo quiere que nosotros lo tengamos permanente. Hay personas que solamente se encuentran gozosos cuando tienen un buen trabajo, cuando tienen una bonita casa, cuando tienen un buen salario, cuando tienen un buen matrimonio, cuando tienen unos hijos obedientes. Pero si alguna de estas condiciones se altera, inmediatamente pierden el gozo. Cuando pierde uno el gozo es porque uno no está realmente en las cosas de Dios. Necesitamos entender que el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón es el gozo que pone el Espíritu Santo en nuestra vida. No porque estemos bien. Yo hace rato pude ver a mi esposa compartiendo la palabra del Señor, la enseñanza, aún sabiendo que tiene una enfermedad que los médicos le han diagnosticado, y ella puede compartir con gozo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese gozo no es producido por las circunstancias. El gozo que nosotros tenemos como cristianos no es un gozo que sea producido porque nos vaya bien, porque tengamos dinero o porque tengamos un buen trabajo. Porque si nosotros basamos nuestro gozo en las cosas buenas que tenemos, entonces va a llegar un momento en que vamos a estar tristes. Y esto no puede ser. El gozo del Señor no depende de las circunstancias. Vamos a ver qué dice Job 24 en nuestra Biblia. Vamos a buscar Job, el libro de Job. ¿Ustedes saben quién fue Job? Entendemos que Job, y así lo conocen y lo dice la misma Biblia, paciente Job, el paciente Job, lo conocen como alguien que fue muy paciente en recibir la prueba, en recibir la instrucción de parte de Dios, que a veces pues no nos agrada a muchos recibir una corrección o una dirección de parte de Dios o una enseñanza de parte de Dios para que nosotros podamos ir mejorando. Pero dice la palabra del Señor en Job 20, versículo 4 y 5. ¿No sabéis esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Puede ser que tengas muchas riquezas, a lo mejor tú puedes ver prosperar a un vecino, a un amigo que ni siquiera tiene temor de Dios. Es más, tú puedes ver prosperar a un narcotraficante, a un secuestrador, a uno que hace malas jugadas, que juega chueco, pero que prospera, pero que el día que lo cae la policía se le acaba todo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y vamos a suponer que aquí en la tierra no hubiera ningún pago, que todavía se pudieran evadir a las autoridades, pudieran evadir los castigos, la cárcel, pudieran dar su fianza y salir, pero ¿sabes qué? Que todos vamos a pasar ante el juez, delante de Jesús, vamos a estar delante de Cristo, y entonces es donde dice la misma palabra de Dios que va a ser el lloro y crujir de dientes. Entonces tenemos que tener nuestro gozo no en las cosas materiales, no en las cosas, no en las circunstancias buenas, sino en lo que Dios produce en nuestra vida. Ahora vamos a ver que nuestro gozo no debe depender de las circunstancias. ¿Cuál es el tipo de gozo que Dios nos da? Juan, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 22.
Y vamos a darle gracias a Dios por esto, por el versículo que dice Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis ¿qué? Tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Quiere decir que tenemos, nuestro gozo va a ser o es un gozo permanente. Repite conmigo, permanente. Quiere decir que el gozo que debemos de tener es un gozo permanente. No por las circunstancias, no por las situaciones difíciles vamos a perder el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Acuérdate de esto. Hay muchas personas que tienen problemas, hay muchos cristianos que tenemos problemas, pero la situación no es qué tipo de problema tienes, sino cómo, con qué espíritu enfrentas los problemas o las situaciones. ¿Con qué espíritu? Acuérdate que espíritu es sinónimo de actitud. ¿Con qué actitud, con qué espíritu tú enfrentas tus problemas? Nuestros problemas los debemos enfrentar con un espíritu de gozo. Porque el Señor ha puesto en nosotros, ¿qué? Un espíritu de poder, dice la palabra del Señor. Un espíritu de amor y de dominio propio. Esto es lo que ha puesto en nosotros. En nosotros el Señor no ha puesto un espíritu de tristeza, no ha puesto en nosotros un espíritu de derrota, no ha puesto en nosotros un espíritu de vanagloria, un espíritu tampoco de exaltado o de menospreciado, porque dice la misma palabra de Dios que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y cuando Él nos ha puesto de esa manera es porque Él sabe en quién ha depositado esa bendición y es en nosotros como cristianos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? El tipo de gozo es un gozo permanente. Qué hermoso es que el gozo del Señor en nosotros es permanente. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Hay mucha gente que tiene una enfermedad que hoy es muy famosa. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Depresión. Es una enfermedad muy, muy contagiosa. La depresión se caracteriza por un estado de ánimo que no nos permite levantarnos a veces en la mañana. Estamos tan tristes, decaídos, pensando en tantas situaciones difíciles, que debo la tarjeta, que debo la renta, que no tengo para esto, que no tengo para tantas cosas que se nos presentan, pero dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si tú enfrentas confiado en que Dios te va a ayudar a salir de esa situación, entonces tu espíritu se va a renovar. Tu fortaleza va a estar diferente. Entonces ya vas a tener fuerza para pararte. Ya no te vas a tapar la cabeza con las cobijas y vas a decir, ya no quiero saber nada. Y hasta algunos llega a entrar un espíritu de suicidio en su mente, en su alma y en su corazón, porque no han experimentado el gozo del Señor. Y el gozo del Señor se experimenta viviéndolo, no diciéndolo. Podemos decir que sí, pero a la hora de los problemas estar actuando de diferente manera. Entonces el Señor nos ha dado un gozo permanente. Quiero poner la definición de bienaventurado, porque Él nos ha hecho bienaventurados al darnos ese gozo. La palabra bienaventurado viene de una palabra griega que es Makarios. Makarios. Hay algunos que incluso se llaman así, Macario. Bueno, la palabra Macario se refiere a algo grande y de alta duración. Algo feliz, bendito. Y Macario significa también enviado. Es fuerte, tan fuerte que puede ser enviado, que puede ser hecho todo un ministro del Evangelio. Espiritualmente próspero, con vida, gozo, paz y satisfacción a pesar de las condiciones externas. Fíjate bien, cuando se habla acerca de que se refiere a algo grande y de alta duración, quiere decir
que nuestro gozo va a ser permanente. Otra vez repite conmigo, permanente. Permanente es la característica del gozo del cristiano. ¿Sí? Entonces ya nuestra cara ya no debe estar como la cara de guarache que a veces traemos, o como si hubiéramos acabado de chupar un limón agrio. No, vamos a tener una cara de gozo y de alegría en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces nosotros vamos a ser macarios. Dile al que está a tu lado, eres macario. Sí, chistoso, pero macario significa de gozo permanente, algo prolongado, ¿verdad? Somos macarios. Ahora, ¿para qué necesitamos el fruto del gozo en nuestra vida? Vamos a ver qué dice Santiago 1:2. Santiago 1:2 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo tenemos que estar en gozo? Cuando estamos en la prueba, ¿verdad? Porque habemos unos que solamente estamos gozosos cuando pasamos la prueba, ¿verdad? Sacaste 10 en el examen. Ay, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando estamos en la prueba no estamos muy gozosos, que digan. Pero nuestro gozo debe estar cuando estemos aún en diversas pruebas. Para enfrentar la prueba, que simboliza la cruz, también en el estudio de la mañana estábamos viendo que dice el mismo Señor que si alguno quiere ir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando habla acerca de cruz, cuando habla acerca de negarse a sí mismo, quiere decir que aún bajo circunstancias, bajo presión, bajo enfermedad, nosotros tenemos que permanecer gozosos. Mira lo que dice en el libro de Hebreos 12:2. Para que podamos entender por qué es el gozo del cristiano. ¿Por qué es el gozo del cristiano? Porque algunos pueden decir, este pastor está loquito. ¿Cómo quiere que estemos gozosos si me duele la cabeza, me duele la panza, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la cadera, me duele el corazón de puro vacilón? Todo me duele y quiere el pastor que esté gozoso. Bueno, pues aquí la palabra de Dios dice que debemos estar gozosos porque nuestros ojos, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchos hemos escuchado este versículo, muchos hemos leído esta porción de la palabra, pero a veces se nos hace complicado poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Únicamente en Jesús. Hay un ejemplo claro en la Biblia cuando Pedro quería caminar sobre el agua igual que su maestro. Así le dijo. Bueno, pues le dijo el maestro, ven. Y él empezó a caminar. ¿Pero qué pasó? Se hundió. Pero ¿sabes? Porque su maestro estaba frente a él. A veces Dios está frente a nosotros y no nos damos cuenta. Su maestro estaba frente a él y en lugar de ver a él, empezó a ver la tormenta que estaba a un lado de él, los rayos, todo lo que ¿cómo se dice? Relámpagos, la tormenta tremenda que estaba en ese momento, y le dio miedo y cayó. Y es lo que pasa a veces con nosotros como cristianos. En lugar de poner nuestros ojos en Jesús y ver a Jesús solamente, nos distraen
diferentes cosas. Nos distrae la enfermedad, nos distraen las deudas, nos distraen los problemas en el matrimonio, nos distraen los problemas con nuestros hijos, nos distraen tantas cosas, en lugar de poner nuestra mirada en Jesús y hacer como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él triunfó, él venció, pero ¿sabes por qué? Porque menospreció el oprobio. ¿Qué quiere decir menospreciar el oprobio? ¿Sí saben lo que quiere decir menospreciar el oprobio? Quiere decir que no le dio valor a las cosas que tenía. Quiere decir que no le dio valor aún a su propia vida. Menospreció eso que tenía. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Menospreciar, hacer más valioso lo que Dios nos da que lo que tenemos aquí en la tierra. A veces nos duele tanto perder unas cosas materiales, nos duele tanto perder, por ejemplo, una casa, un carro, o perder algo, nos duele tanto, o perder un hijo, o perder lo que sea, lo que fuera. Nos duele tanto perderlo más que perder nuestra alma. Tenemos que menospreciar el oprobio. ¿Qué quiere decir? Hacer de menos todo lo que tenemos y darle el valor justo que tiene Dios. Y de esa manera nosotros vamos a estar gozosos. Es difícil, pero Dios quiere gente extrema, gente que esté dispuesta a dejarlo todo por Él. Porque si tú no eres capaz de dejar, por ejemplo, los que fuman, no son capaces de dejar el cigarro, entonces no están menospreciando el oprobio. No son capaces de dejar, aquellos que adulteran, no son capaces de dejar a la otra mujer con tal de serle fiel a su mujer. ¿De qué les sirve ser cristiano? Eso no se llama cristiano, se llama de otra manera, pero no lo puedo decir aquí porque es una grosería. Pero necesitamos entender, hermanos, ¿qué es lo que vale más? Aquí el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Repetimos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora vamos a ver el otro punto que es importante también en el Señor. Me detuve mucho en esto porque es importante el analizar ese punto. Pero, ¿cuál sería la otra razón por la que debemos cultivar el fruto del gozo? Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:34. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:34, porque ¿qué? De los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis por gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjate bien cómo les dice, ¿va? Que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Despojar de los bienes, nos quitan los bienes, no importa, hermanos, el gozo debe permanecer. No importa que pierdas lo que pierdas, el gozo del Señor debe permanecer en nuestra vida. Y no es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero cuando el Espíritu de Dios mora en ti lo puedes hacer. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos basar nuestro gozo, nuestra alegría en las cosas materiales. Ahora, te voy a decir para qué otra cosa Dios quiere que tengamos ese fruto del gozo. ¿Cuánto cuesta una cirugía, hermano? Una cirugía plástica, para que te veas hermoso. ¿Cómo cuánto sale una cirugía plástica? Depende de cómo estemos de deteriorados, ¿sí? Una cirugía plástica, 20,000 pesos, a ver, 30,000 pesos. No, yo pregunto porque muy pronto me la voy a tener que hacer, ya estoy más cascarita, muy pronto voy a tener que, no, pero
yo sé cómo se pueden ahorrar esa cantidad. Nos podemos ahorrar esa cantidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el gozo del Señor también hermosea nuestro rostro. Proverbios 15:30. Proverbios 15:30. Y nos ahorramos 20, 30 mil pesos. Los pueden traer a la ofrenda, no se preocupen. Dice la palabra del Señor, Proverbios 15:30. El corazón alegre hermosea, ¿qué? El rostro. Amén. ¿Cuántos hermosos hay aquí? Bueno, hermosas. ¿Cuántos guapos hay aquí? Casi no se oyeron los hombres, pero las mujeres sí. ¿Cuántas hermosas hay aquí? Sí, nos ganaron. Siempre nos ganan en gritar, ¿verdad? A ver los hombres, ¿cuántos guapos hay aquí? Amén. Porque dice la palabra del Señor que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quieres ser guapo si quieres ahorrarte 30 mil pesos de la cirugía? Pues, bueno, puede ser más guapo, como quieras, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Más ¿qué? Más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Vamos a ver también, ¿sabías tú que el gozo puede producir sanidad en tu cuerpo, en la enfermedad que pudieras tener? Dice la palabra del Señor en Proverbios 17. Esta medicina podía costarles $1,000, pero ahora va a ser gratis para todos. Proverbios 17:22. ¿Quién está enfermo? Hoy vamos a sanar. Hoy vamos a sanar. El Señor quiere hacer milagros en nuestra vida. Y Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, una buena medicina, un buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Quién quiere estar con huesos secos? No, ¿verdad? ¿Y quién quiere tomar la medicina celestial? Amén. Pues dile al que está a tu lado, toma la medicina celestial. Es el gozo. Es el gozo. Es el gozo del Señor. La medicina celestial es el gozo del Señor. Nosotros sabemos que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia. Eso es lo que es el reino de Dios, no es comida ni bebida. ¿Por qué dice así la palabra? Porque a veces nosotros pensamos que el reino del Señor está formado solamente de cosas materiales, pero no, el reino de Dios no. Así lo dice la palabra del Señor, que no consiste en comida ni bebida, sino en gozo. Así es de que los que vamos a estar en el reino de Dios, vamos a estar como gozosos. Vamos a estar gozosos. Vamos a ver cuáles son las armas del enemigo. Vamos a ver cuáles son las armas del enemigo para querernos robar el gozo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. Una de las armas del enemigo son las circunstancias adversas. Vamos a ver qué dice Hechos 16, 23 al 35. Y esto pasó con Pablo y estaba ya en la cárcel. En el libro de Hechos 16, 23 al 25, dice la palabra del Señor, después de haberles azotado mucho, ¿a quién y a quién estaban azotando? ¿A Pedro o a Pablo? A Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en el de Almoloya de Juárez, en el de alta seguridad. Los metió más adentro luego y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Fíjate lo que estaban haciendo. ¿No estarían bien locos? ¿No estarían bien locos? Sí, hermanos, estaban bien locos porque estaban en la cárcel. Y no tan solo en la cárcel de aquí de Iztapaluca, estaban en Almoloya de Juárez, de alta seguridad. Y aparte les amarraron los pies, ¿verdad? ¿Sí los han visto? ¿Cómo los amarran con una cadena? ¿Y saben qué hacían? Se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar y a decir, Señor, no. Dice que cantaban himnos, estaban gozosos, estaban bien locos. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos estamos bien locos, pero locos por Jesús, porque amamos al Señor. Y sabes que ellos tenían una seguridad, una esperanza, así como tú y yo tenemos una esperanza. Ellos tenían una esperanza. El Señor produjo un terremoto y se salieron de la cárcel. Y ahí dicen que el carcelero, como le habían encargado que estuviera al pendiente, sabía él que lo iban a matar si sabían que los había dejado salir. Pero Pablo les dijo, no hagas nada contra ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que pasó, o todo lo que está pasando, o todo lo que pasa en nuestra vida, viene de parte de Dios. Y cuando Dios bendice, hasta los costales presta, hermanos. Cuando Dios bendice, bendice en grande, en gran abundancia. Y Dios les dio, ¿pero por qué? Porque ellos enfrentaron la situación difícil con una actitud que nosotros tenemos que enfrentar los problemas. Con gozo, cantando himnos, diciéndole gracias Señor, diciéndole Señor, tú vas al frente de mí, tus ángeles están alrededor mío. Señor, yo sé que tú me ayudarás y aunque puedan andar 1000 contra ti, dice el Señor que Él nos va a proteger de todos modos. ¿Sí? Porque el ejército del Señor no tienen armas como los de aquí. El ejército del Señor tiene armas espirituales del Señor. Son ángeles alrededor tuyo. ¿Por qué no te has muerto? Porque Dios está contigo. Necesitamos entender esto. Pablo y Silas estaban en una situación difícil, pero ellos entendían el poder del gozo. Ellos entendían el poder del gozo. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, que el que los iba a sacar de ese lugar estaba con ellos. Claro, si tú ves, todos los apóstoles, profetas y evangelistas del Señor, de alguna manera tuvieron que pagar el precio que se paga, que es con su propia vida. Algunos murieron decapitados, otros murieron crucificados, otros murieron de diferentes formas, pero su gozo nunca se apagó. Y ahora pueden estar disfrutando de una vida eterna con el Señor. Nosotros podemos decir lo mismo, queremos disfrutar de una vida eterna contigo, Señor. Otra puede ser la gente misma, puede utilizarla el enemigo para hacernos perder el gozo. En Nehemías 4:4 ¿sabes tú que cuando Nehemías quiso reconstruir los muros en Jerusalén, estaba Sanbalat, estaban tanta gente en contra de ellos y dice la palabra del Señor que les hacían burla y le decían a Nehemías, tú no vas a poder hacer nada, y le decían, oye, oh Dios nuestro, le dice Nehemías al Señor, que somos objeto de ¿qué? De menosprecio. Y vuelve
el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. El Señor nos protege, el Señor nos cuida, el Señor nos da la fortaleza para salir de las adversidades. Aunque la gente nos menosprecie, mira hermano, la gente puede decirte, ay pobrecito cristianito, ay pobrecito, no puedes hacer nada, no tienes dinero, no tienes esto, no tienes lo otro, pero yo quiero decirte algo, tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos a Jesús en nuestro corazón y nosotros vamos a disfrutar de una vida eterna con Él. Y nosotros estamos disfrutando de la vida eterna con Él. Sí, puedes darle palmas al Rey con todo tu corazón, porque Él lo merece. Aunque la gente te menosprecie, la misma palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Porque nosotros somos hijos de Dios y Él está con nosotros. Ahora, ¿cómo se expresa el gozo? Con esto vamos a terminar. ¿Cómo se expresa el gozo? ¿Cómo se debe expresar el gozo? Yo le voy a pedir a mi hermano Diego que nos acompañe con una alabanza de gozo, porque dice la palabra del Señor que debemos expresar el gozo. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y el Salmo 68:3 dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmo 68:3, repite conmigo, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría.